divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. Hoy se cumplen 40 años del sismo de 1985 y 8 de aquel que volvió a azotar la Ciudad de México en 2017. Pero el sismo del 85 dejó una huella indeleble en nuestra sociedad. 10,000 muertos, miles de familias sin vivienda. Una destrucción que nunca antes habíamos vivido aquí en nuestro país. Fue el despertar, así se lo calificó, de la sociedad civil, y es verdad. Pero a pesar de carencias e errores, también hubo mucho más, incluso del propio gobierno, que fue tan golpeado por las consecuencias de estos sismos, como la implementación por primera vez, así en forma masiva, del plan de N3, una reconstrucción muy rápida de las telecomunicaciones y el servicio eléctrico, que luego hemos podido valorar. Los medios mismos, que sufrieron tantos daños terribles en muchos medios de comunicación, tuvieron un papel protagónico en la información y en aconsejar a la gente más allá de cualquier gobierno. Todo cambió aquella mañana del 19 de septiembre de 1985. Son parte de las oficinas del Conjunto Pino Suárez. Es el 19 de septiembre de 1985 que permanece en la memoria colectiva de los capitalinos. La mañana de este viernes se realizaron homenajes para recordar a las víctimas en distintos puntos de la capital. Uno de esos puntos fue Tlatelolco, donde en 1985 hubo severas afectaciones. Hace 40 años, a las 7:19 de la mañana, la tierra tembló con una fuerza devastadora que marcó un antes y un después en la historia del país. Los datos oficiales hablan de 12,000 muertos, pero la cifra real se desconoce. El terremoto no solo dejó una estela de destrucción en la capital del país, también se convirtió en el símbolo de un nuevo despertar ciudadano. El poder de la organización espontánea de miles de personas que, sin esperar instrucciones oficiales, salieron a remover escombros, rescatar víctimas y apoyar a los damnificados. El 19 y 20 de septiembre quedó en manos de la población civil y a partir de entonces, personas comunes, las autoridades y la ciencia cambiaron notablemente para responder a terremotos de gran magnitud en una de las ciudades más pobladas del mundo. A pesar de las carencias y errores evidentes, también hubo respuestas significativas. El terremoto de 1985 provocó toda una revolución en la forma de brindar apoyo a la población. En medio del caos, surgió una conciencia colectiva que exigía rendición de cuentas, transparencia y participación. El plan de N3, que surgió en 1965, fue puesto a prueba de una forma no vista. El ejército brindó auxilio, organizó albergues y distribuyó víveres. Los medios de comunicación, muchos de ellos golpeados por el desastre, también jugaron un papel clave. Radioemisoras que perdieron sus instalaciones transmitieron desde vehículos o desde lugares improvisados, informando y orientando a la población en un momento donde la incertidumbre era total. En un tiempo sin redes sociales ni celulares, la radio y la televisión se convirtieron en la guía y la voz de millones de mexicanos. A 40 años del sismo de 1985, el recuerdo sigue vivo, no solo por las pérdidas, sino porque reveló el carácter de un país, su capacidad de unirse, de actuar con solidaridad y reconstruirse no solo en lo físico, sino también en lo moral. ¿Qué cambió en 1985? Cambiaron muchas cosas, cambió todo. Cambió la sociedad y su relación con el gobierno. Pero hay que recordar que llevábamos varios años, por lo menos 4, de una gravísima crisis económica que había comenzado con el gobierno de López Portillo, que se prolongaba durante todo el gobierno de Miguel de la Madrid. Cambió incluso el proceso de la sucesión presidencial por ese movimiento que se generó en la sociedad civil. Ahí en el PRI
fue decisiva para que llegara Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque se necesitaba recuperar la economía y se necesitaba fortalecer el modelo. Pero eso tuvo como consecuencia el surgimiento de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional y la de Manuel Cloutier, que nos olvidamos a veces, pero que también fue decisivo para reestructurar y recrear un partido de Acción Nacional que había tenido muy mal desempeño en los pasados 12 años. Se generó también la democratización de la ciudad. Años después eso se coronó en 1997 con la elección de las autoridades capitalinas. Se reformaron los reglamentos de construcción. Desde entonces no hemos tenido daños tan graves en la ciudad ante sismos. ¿Por qué? Porque se reformó todo el reglamento de construcción de la Ciudad de México. La delincuencia también amplió horizontes. Poco antes del sismo se había dado el caso Camarena, el asesinato de Manuel Buendía, y por primera vez en la situación que se creó en aquellos años y en la crisis, vimos a cárteles organizados en México que hicieron eclosión precisamente desde 1985 en adelante. Hubo un logro que es indiscutible. Meses después del sismo pudimos organizar el Mundial de Fútbol. Que usted dirá, es sencillo, pero es un evento de enormes consecuencias, de enormes características, y la verdad del país en aquel momento logró demostrar su capacidad de regeneración. Fue la insurgencia de la sociedad civil, sí, pero también fue un momento de desafío para el Estado mexicano que se logró sortear, visto retrospectivamente 40 años después, mucho mejor de lo que incluso pensábamos en aquel momento. Pero no fue el único 19 de septiembre, Viviana. Pero en otro 19 de septiembre, en 2017, la ciudad y buena parte del sur del país, Morelos, Oaxaca, Chiapas, terminó siendo devastado. Ahí estuvimos, así lo recordamos. Padre nuestro que estás en el cielo. Estamos ya en Juchitán, esta es la calle Efraín Gómez con 5 de mayo. Vemos cómo se ven las construcciones que se han caído. Casi todas las casas de la zona, los negocios se ven cuarteados, se ven afectados por este sismo. No solamente están afectados y cuarteados, hay zonas completas que se han destruido. En esta zona, esto es el centro de la ciudad de Juchitán, la principal ciudad del istmo oaxaqueño, una de cada 3 viviendas han tenido afectaciones. ¿Cómo vivió el sismo? Pues bastante asustado, sí, porque estábamos adentro. Así es que, pero hicimos bastante el esfuerzo de salir aunque sea gateando para afuera, para el pasto. Sí, y ahí pues lo salvamos. Qué barbaridad lo que ocurrió aquí en su casa. Mire, fue algo fuera de lo común, una cosa que nunca habíamos sentido, pero contra la naturaleza no podemos nosotros pelear. Desgraciadamente fueron muchos daños materiales, si usted observa la casa quedó totalmente destruida. Esta es la casa aquí en la calle Valentín Gómez Farías, donde vivía esta pareja con sus niños. Ellos salvaron la vida, pero miren cómo quedó su propiedad, su casa. Lo que piden es una vivienda y piden trabajo. Es lo que pide la gran mayoría
de los damnificados aquí en Jojutla y lo piden con toda la razón y con todo derecho. La gran mayoría de las casas que se habían colapsado es porque estaban hechas con adobe. Este es de ladrillo, tiene castillos, tiene varilla, tiene todo, ¿no? Sí, incluso el segundo piso era de piedra. Y todo eso ha sido una tragedia en la que también intervino un flagelo moderno, que es la corrupción, exhibida quizás como nunca ahora, con todo el afer del contrabando, del combustible. Y bueno, de la corrupción, el día de hoy van a hablar Raúl Quintanilla y Jorge Fernández Menéndez en La Hoguera del Poder. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Hay quienes dicen que la corrupción es endémica, que la corrupción es algo así como una enfermedad que tenemos como sociedad y que bueno, pasan los gobiernos, pasan los presidentes, pasan las administraciones y la corrupción ahí sigue y que bueno, hay que aprender a convivir con ella, pero la corrupción la verdad no es endémica. Maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Un placer. La corrupción eso es un eufemismo. Parte, claro. Eso es un eufemismo. Es una justificación para corromperse. Verdad, exactamente. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, pero estamos viviendo además una corrupción diferente, una corrupción prácticamente construida desde el poder. Y eso la hace aún mucho más peligrosa. Mire, maestro, lo sorprendente, por primera vez estoy sorprendido, porque de alguna manera veíamos y vaya que a esta altura de la vida sorprenderse es difícil. Sí, pero usted y yo crecimos en un ámbito donde sabíamos que toda la gente que llega al poder tiene modificaciones o estructuras. Pero ahora, junto con la corrupción, se ha unido un proceso verborreico, porque ni siquiera es una discursiva y ni siquiera es una narrativa, es una especie de discurso verborreico que no se detiene, que no es absolutamente justificatorio, no es justificatorio, es una verborrea que se dedica a hacer ruido. Y en ese proceso de ruido provoca y suelta una gran cantidad de información con el fin de que no se entienda el suceso que se está verdaderamente revisando. Eso de que la corrupción es endémica, no, maestro. La corrupción, lo que sí creo es que el ser humano, desde que el principio fue el verbo, también al principio fue la corrupción. El ser humano tiene una enorme necesidad de poder y una enorme necesidad de encontrar cosas nuevas y no puede controlar sus emociones. Hay una frase de Marco Porcio Catón, maestro. Catón tiene ideas en un libro maravilloso que le recomiendo que se llama Corrupta Roma, donde dice: los que roban a los privados acaban con grilletes, los que roban al Estado viven entre oro y púrpura. O sea, eso es realmente lo que ha sido sorprendente, las cosas que están sucediendo y la magnitud, la dimensión de las cifras, maestro. La dimensión de las cifras no es lógico. Lo que estamos viviendo ya es un proceso, yo diría, de depauperación, donde estamos muy cerca de muchas cosas desastrosas, porque no entiendo cómo alguien intenta normalizar esto que está sucediendo. Vaya, al fin de cuentas, nos escandalizábamos mucho usted y yo de la violencia y de la inseguridad. Ahora el único tema que se tiene desde hace un mes, ¿qué es? La voracidad, la corrupción, barcos, maestro, barcos. El contrabando antes era una señora con una maleta. Un solo ingreso de 290 trenes, tanque, es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Fíjese, maestro, toda civilización tiene como caída, como elemento básico en su colapso decadente, la corrupción. Y la corrupción no es simplemente el robo económico,
sino simplemente es también el hecho de la decadencia de las instituciones que soportan una civilización. Los Ptolomeos en Egipto caen por corrupción. Roma se deshace por la corrupción que ya no pueden controlar. Los romanos decían, hay 3 tipos de corrupción, y eso lo decía Catón, y Plauto también lo decían de una manera muy inteligente. Hay 3 tipos de corrupción. Una corrupción física, donde el ser humano se acerca al proceso de la lujuria, se acerca al proceso del no permitirse límites, que eso sucede en todos los grupos de poder. Segunda cosa, hay una corrupción moral. Esa corrupción moral lo que destroza son los procesos de la dimensión de las medidas, y ahí entran la codicia y la avaricia. Y la tercera corrupción es la transformación de las instituciones. Cuando tú transformas una institución, empiezas a desnaturalizarla, y cuando las instituciones que creaste para poder desarrollar se van desnaturalizando, indudablemente hay un proceso de corrupción que está viendo cosas ahí que no están hablando. En la corrupción moral, maestro, ellos apuntaban 3 cosas. El primer punto era el placer por el lujo, el deseo por vivir, que ellos le echaban la culpa a los griegos. Decían, nosotros éramos austeros hasta que llegaron los malditos griegos, los helénicos, pues. Le echaban la culpa. El lujo, vivir las grandes casas, el lujo, el carro grande, el dinero, ese tipo de cosas que es simplemente la codicia del ser humano. El segundo factor de la corrupción moral, ¿sí?, era los negocios que empezaban a hacer en Roma, donde ya no tomaban en cuenta el bienestar del pueblo, sino era simplemente el hecho de lograr que algunos obtuvieran más y otros obtuvieran un poco menos, pero quedaran satisfechos. O sea, se empezaban a hacer cómplices muchas personas que antes eran contrincantes. Y la tercera forma de corrupción eran las bienes raíces. Vaya, Italia, la bota italiana no tenía dueño. Los escipiones fueron los primeros en repartir tierras. ¿Sí? No, y esas 3 cosas son. Además, mira la paradoja. Bueno, son iguales que ahora, ¿no? Son iguales que ahora. Y, a ver, y eso engendra también los populismos, ¿no? El gran populista es Julio César. Es un personaje, pero maestro, precisamente Julio César lo que hace, distribuye la corrupción, amplía la corrupción, y con ese recurso da dinero también al pueblo, a los desamparados, y les da pan, y con eso se hace muy popular, y termina siendo asesinado, entre otros, impulsados por Catón, termina siendo asesinado por un desastre político, y se reproducen esas formas. Cuando tú decías la corrupción de las instituciones, a mí me da mucha pena, debo decirlo, porque es una institución que respeto muchísimo, que la Marina Armada de México se ve involucrada en este tipo de temas. Hay amigos de la Marina que están indignados con sus propios mandos por lo que ocurrió el sexenio pasado, con su propio jefe, con el almirante secretario Rafael Ojeda. Y es una institución que era, junto con el ejército, las 2 mejores aceptadas por la población, calificadas por la población, y le va a costar muchísimo recuperar esa credibilidad dentro y fuera del país. El proceso del prestigio y la reputación, que siempre ha sido algo claro. La corrupción ha tomado a las instituciones independientemente del objetivo al cual se maneje. La corrupción tomó al Vaticano, maestro. Claro. El Banco del Vaticano se vio fulminado por una gran corrupción que creo que le toca a Juan Pablo II y a Ratzinger, ¿no? Y a Juan Pablo I. Se asegura que la sospechosa muerte de Juan Pablo I es o por las presiones de lo que ocurrió con el Banco Ambrosiano y toda la corrupción de la curia, ya sea por presiones, el corazón no resistió, o alguien insistió para que dejara de resistir, pero cualquiera de las 2 tesis son terribles. Imagínate el nivel de presión que tiene que haber habido. Vaticano, toca a los estados, ahora está tocando a instituciones absolutamente respetadas. Pero yo ahí sí que yo quisiera preguntarle, maestro, ¿por qué, si estamos viendo esto de que hay barcos enteros, que es algo verdaderamente inverosímil, ¿sí?,
las cantidades que se manejan son casi presupuestos de otros países, maestro. Claro. Sí, este país es verdaderamente noble en todas sus capacidades potenciales porque ha sido un saqueo, pero me pregunto, como sociedad, ¿por qué no estamos pegando berridos? ¿Por qué no estamos pegando de gritos? ¿Por qué estamos siendo indiferentes ante eso? ¿Será simplemente que el proceso de recibir un apoyo te da la necesidad de guardar silencio, maestro? Ha sido el recurso que manejó Chávez, ha sido el recurso que manejaron o que manejan, Correa lo manejó, ¿sí? Lo que sucede es que cuando se combina eso con un esquema de corrupción generalizado, el dinero se acaba. Porque el dinero, y eso es lo que le ha pasado a todos los países que han adoptado ese modelo, que desgraciadamente, como ocurrió en Venezuela, como ocurre en Nicaragua. Que eso no provoca productividad. No provoca productividad y al mismo tiempo ese modelo tan centralizado termina fomentando, consciente o inconscientemente, la corrupción, que es lo que estamos viendo Y ahora. un silencio, maestro, ¿no? Y un silencio que, a ver, decía el almirante Morales el 16 de septiembre, y ojalá ocurra que, de alguna forma decía, caiga quien caiga o sea quien sea, procederemos y avanzaremos en esta investigación. Ojalá se haga, porque las mentiras y el tratar de ocultar ese tipo de hechos termina potenciándolo cada vez más, ¿no? Ahora, maestro, también hay otro tipo de corrupción, que no solamente es la económica, que toca la avaricia, que toca la lujuria, todo ese tipo de cosas que se desatan, maestro, de una manera terrible, provocado porque no saben resistir el poder. Me preocupa y me duele mucho cuando las instituciones se ven tocadas por la corrupción, porque es lo que... Es mucho más doloroso. Porque son las columnas de una sociedad, pero también hay una corrupción que tiene que ver con el margen de capacidades, maestro. Si tú llegas a un puesto sabiendo que no tienes las capacidades para ejercer esa función, ¿en qué estás cayendo? En un proceso de corrupción social. Porque el hecho de no tener el margen de capacidades te quita la esencia o la naturaleza de la función. Por lo tanto, aquello es algo que se maneja en lo íntimo. O sea, le están haciendo algo y esa es una de las características que se manejan, el papel de lo escondido y de lo íntimo. El sexenio pasado, en relación con eso, tiene dos cosas que son trágicas, vistas incluso retrospectivamente, más dañinas que lo veíamos en el momento. Primero, el acabar con la meritocracia, el reducir dramáticamente los salarios de todo el personal, sí, claro, dependiente del Estado, sea cual sea la responsabilidad. Y esa frase terrible, que a mí me parece terrible: yo quiero funcionarios con 90% de lealtad, 10% de capacidad. La combinación de funcionarios elegidos por lealtad, entre comillas, con bajos sueldos, sin experiencia y sin capacidad profesional, lo conviertes en potenciales corruptos. Porque automáticamente están pensando que su posición tiene un fin, que no van a poder estar mucho tiempo. O sea, y entonces, ¿a qué se dedican? A tratar de satisfacer su codicia, ni siquiera asegurar. No son jóvenes construyendo un futuro, pues. Son seres absolutamente temerosos de que les llegue el final. Y aparte, acabamos de tocar una palabra que creo que es importante: la corrupción tiene un toque enorme de miedo, y ese miedo hace feroces a los que muchas veces cometen actos de corrupción. Y en ese momento vemos comentarios absolutamente desquiciantes que no están basados en ningún tipo de libertad, ningún tipo de manejo de derecho de expresión. No, maestro. Y aquel derecho que se tenía en los procesos de la libertad de expresión, el derecho a tener una reputación, a tener un prestigio y una respetabilidad, creo que ese derecho se está olvidando, porque toda la denostación que estamos escuchando es una corrupción del lenguaje, maestro. Maestro, muchísimas gracias. Muy buenas noches, un placer. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando.
Y como siempre, que ver, que oír y que leer este fin de semana. Que ver, hay muchísima oferta, empieza septiembre y también hay muchísima oferta en todo el mundo, sobre todo del streaming, pero también películas de estreno. Pero tenemos que mirar un poco hacia el pasado. Murió esta semana el gran Robert Redford, un actor, un director, un productor, un creador del Festival de Sundance, un personaje extraordinario. La obra de Robert Redford es enorme, pero en estos días volví a ver dos películas que reflejan una época que con todos los años que han pasado tienen también enorme actualidad. Una se llama Los 3 días del cóndor y particularmente quizás una de las más famosas de Robert Redford, Todos los hombres del presidente, sobre el caso Watergate, que tanto me recuerda el caso Watergate, ya lo hemos dicho aquí, la crisis del contrabando de combustible que estamos viviendo en estos días. O sea, el intento de ocultarlo. El caso Watergate. Cada día una revelación periodística exhibe a protagonistas del poder político que se hunden a su vez con sus propias mentiras. Y sirve, además de un gran film político, de una historia absolutamente real, para recordar a ese grande de las artes que fue el señor Robert Redford. Murió a los 89 años ahí en Utah. Que oír esta semana, el que está de gira en México es Alejandro Sanz, el intérprete y autor español de ese tema famosísimo que es Corazón Partido, que viene con sus clásicos y también con un nuevo disco que se llama ¿Y ahora qué?, con muchas colaboraciones y con un tipo de divulgación por streaming muy interesante. Vale la pena escucharlo y, como siempre, si es posible, ver en vivo a Alejandro Sanz, porque en concierto, creo yo, es mejor que en sus grabaciones. Y que leer una novela que creo que ya en alguna ocasión le habíamos recomendado, pero que es muy interesante también para recordar en estos días con todo lo que está sucediendo en México y en el mundo. Se llama El mago del Kremlin, de Giuliano de Empoli, la historia de cómo Vladimir Putin se fue haciendo del poder con una estrategia política y mediática contada por quien fue el creador de su imagen y su discurso. Es una novela buenísima, es realmente buenísima y hay que extrapolar muchas de sus ideas para comprender nuestra realidad. Esas son las recomendaciones, Viviana. Bueno, Jorge, sin lugar a dudas, yo me quedé con muchísimas ganas el día de ayer de ver a Alejandro Sanz, pero va a tener más fechas, ojalá podamos ir. Es una gira que es una gira mundial, tendrá bastantes más fechas en México y bueno, vale muchísimo la pena ver a Alejandro Sanz. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Empezamos la semana el próximo lunes a las 11 de la noche, como siempre, aquí en Todo Personal y bueno, pásela muy bien. Bonita noche, bonitos sueños, Jorge. Muy buenas noches, muy buen fin de semana y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.